Vamos allá. Vamos a presentar todas las cosas al Señor, vamos a darle gracias, vamos a estar orando, ¿vale? Y estaremos haciendo un pequeño resumen y luego estaremos entrando al tema. Cierra sus ojos. Vamos a orar. Padre eterno, glorioso Dios, te glorificamos y te honramos. En esta tarde, Señor, nos disponemos a que nuestro corazón esté en tus manos, nuestra mente esté en tus manos y que seas quien tome dominio, quien tome el control de todo lo que se va a acontecer en este lugar. Padre, primeramente presento a mis hermanos y mis hermanas juntamente con mi vida, para que pongas fervor en nuestro espíritu, pongas intensidad en nuestros corazones, y tu palabra, que es la espada más cortante que cualquier espada de dos filos que hay aquí en la tierra, profundice lo más profundo de nuestro ser, separe lo que no te agrada de lo que te agrada y forme en nosotros la estatura, la medida, el carácter, la mente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, Señor, te pido hoy que quites toda distracción, que quites todo impedimento y que tu palabra corra y sea glorificada. Padre, en esta tarde te pedimos que los misterios que tienes encerrados a los sabios y a los niños, hoy, Dios mío, Señor, nos hagas entender comprensiblemente como a niños, Señor, tu palabra, y nos lleves a profundidades, a niveles que nosotros no conocemos. Te dejamos todo lo que va a acontecer en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el martes pasado, bueno, estuvimos dando la primera introducción de lo que es la salvación. Bendiciones a todos. Y bueno, estuvimos dando, pues, la salvación, que significaba la doctrina de la salvación, soterología, ¿vale? Soterio significa la palabra salvación, y logia o logo significa estudio, palabra, doctrina, ¿vale? Así que doctrina de la salvación. Estuvimos viendo, hermanos, de que hay que ver dos aspectos fundamentales en la salvación. No sé si tendrán ahí la hojita, ¿vale? Que es, lo primero, hay que conocer cuál es la condición de pecado del hombre, ¿vale? Que el hombre tiene una depravación total. Y estuvimos viendo, por adelantar un poco, que el ser depravado totalmente en el pecado no significa ser todo lo malo que podemos ser. No hace falta ser un asesino, no hace falta ser un sicario, no hace falta ser alguien supremamente maligno para ser depravado totalmente en el pecado. Ese es el primer punto que tenemos que ver. El segundo punto que tenemos que ver para conocer la salvación es que tenemos que conocer que tenemos un Dios santo. Amén. Por lo tanto, dentro de estos dos puntos infinitos, el uno entre sí, ¿vale? Vemos de que Dios ha provisto un plan que se llama salvación. Y ese plan que se llama salvación es para que a través de ese plan de salvación podamos tener esa reconciliación, para que Dios pueda tener reconciliación con el hombre, el cual tiene la naturaleza pecaminosa por su desobediencia. Y eso fue posible, dijimos, a través de ¿qué? De lo que Dios ha provisto. ¿Qué ha provisto Dios? Dios necesita un oficio y un mediador. Dijo Job, ¿quién se podrá justificar delante de Dios? Nadie. Vimos que no hay ni siquiera uno justo, no hay ni siquiera uno bueno, no hay ni siquiera uno que busque a Dios. Estuvimos viendo en Romanos que cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria del Señor. Pero vimos de que a través de este mediador, que es Cristo, y a través de su oficio como sacerdote, sumo sacerdote, podemos ir a la cruz. Y en la cruz vimos de que era la única forma en la cual hubiera alguien que pudiera poner la mano sobre el hombre y alguien la mano sobre Dios. Y Job dice, ¿quién? No tendríamos nosotros a alguien, no hubiera podido haber alguien para que pudiese ser hecho entre yo y Dios como árbitro, como mediador, ¿vale? Pues bueno, vimos de que para el hombre era imposible tener esa posibilidad. Y vimos de que una de las causas de la encarnación de Cristo, ¿vale?, fue por este oficio, porque ¿cómo podrá satisfacer un hombre a Dios? Es imposible. Dios tiene que ser satisfecho porque Dios satisface a Dios. ¿Y el hombre es representado por quién? ¿Por una cabra? No, el hombre es representado por el hombre. Por lo tanto, vemos la encarnación de Cristo y vemos al Cristo
hombre. ¿Vale? Y vimos de que a través de eso Dios era satisfecho, el hombre era representado y vimos de que podría ser apto para muchas cosas. Estuvimos viendo un montón de cosas, por ejemplo, cuál es el corazón del plan de Dios, estuvimos viendo cómo se justifica al hombre con Dios, estuvimos viendo por qué esta encarnación está asignada por un oficio y un mediador, etcétera, etcétera. Y vimos, para resumir, que el hombre no tiene capacidad ninguna. Escúchenme, el hombre no tiene capacidad ninguna para poder ser salvo. Y vimos de que si todos estamos aquí es porque Dios tomó la iniciativa para que pudiéramos ser salvos. Amén. Por eso dice que Cristo vino a buscar lo que sabía. Amén. Vale, pues bueno, ya hemos hecho esta introducción. Tienen ahí unas hojitas, les explico. Lo que estoy haciendo con las firmas es para ver quién es el que asiste a toda la materia de la salvación, ¿vale? Y así saber quién la tiene completada. También pido el número de teléfono porque ustedes ven, estamos grabando, ¿vale? Y la semana pasada hicimos lo mismo. ¿Qué vamos a hacer a partir de esta segunda semana? Pues la primera semana grabamos, la segunda semana grabamos y mandamos el material de la primera con el material en PDF de la primera, ¿vale? Pues si alguien está atrás y da esta segunda, tenga que ir a la primera para enterarse bien, ¿vale? Y así consecutivamente, daremos la tercera y mandaremos la segunda, daremos la cuarta y mandaremos la tercera. Así, por eso es lo que estamos haciendo. Así que bueno, continuamos. Ustedes tienen una hojita ahí, que todos la tienen ahí sin rellenar. ¿Quién la tiene? Yo la tengo aquí. Bueno, ¿quién puede leer el título? Porque vamos a escribir sobre ella, no la doble, no la vale. ¿Quién tiene el título? ¿Alguien que lea el título? El título de la hojita. El problema del hombre. El problema del hombre, ¿vale? El problema del hombre. Usted tiene la hojita como yo también la tengo. Si no quiero, hoy me está dando problemas esto. Usted lo tiene así. El problema del hombre, ¿vale? Y ahora yo quiero hacer preguntas. Yo quiero hacer preguntas. Usted, si ve lo que pone en su hojita, pone: el pecado nos separa de Dios. Vale. El pecado nos separa de Dios. Ahora yo debería coger y preguntar, bueno, ¿alguien me puede dar? Porque hay gente que se piensa que el pecar no pasa nada y se agarra a un texto. No, quien dice que no peca hace mentiroso a Dios. Eso lo hace por otra cosa, eso lo hace por ese plan de salvación. Porque su plan de salvación es tan perfecto que ya contaba con nuestras caídas, pero no con aquel que tiene en su mente el pecar y disfrutar de lo que hace. O que Dios le dé la oportunidad y que no se arrepienta y no lo cambie. Por lo tanto, ese versículo, hay gente que lo malinterpreta juntamente con 1 de Juan cuando dice: porque hijito, esto os escribo para que no pequéis. Ese es el comienzo. Y se van rápidamente a lo segundo y dice: pero si alguno hubiere pecado, abogado tiene con Cristo. Y siempre están con un abogado, siempre están en un juicio, ¿vale? Son continuamente personas de pleitos con Dios. Ahora, mi pregunta es: ¿alguien sabe un versículo donde diga en la palabra del Señor que el pecado no separa de Dios? ¿Sí? Es que parece ser de que no... Vamos a ver, vuelvo a repetir. Una cosa es conocer un texto. Una cosa es conocer una Biblia que se lleva en la mano. Y otra cosa es ser bíblicamente correctos o correctamente bíblicos. Porque a mí no me sirve de nada decir: no, es que Dios te quiere salvar, y te diga a alguien: ¿y por qué necesito yo que Dios me salve? Si yo no mato, no me drogo, no asesino, no soy infiel a mi mujer, no hago cosas que no tienen que ver, ¿por qué? Ahora tú, ¿qué le dices? No, te lo voy a volver a repetir: necesitas a Jesús.
¿Vale? Pero dime por qué. Isaías 59:2, vamos allá. Debajo de ese título, el pecado nos separa de Dios, pueden rellenar. Pueden rellenar. Isaías 59:2, quien lo tenga, que lo lea. 59:2. 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vuelvo a repetirlo despacio porque hay gente que todavía no ha terminado. Pero vuestras iniquidades han Para, hecho para. Porque vuestras iniquidades han hecho división entre el hombre y Dios. ¿Vale? Seguimos. y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pastor, una pregunta. Es que yo cuando peco, mejor dicho, no voy a decir que peco. Es que, pastor, últimamente me cuesta mucho sentir a Dios. Es que últimamente parece... Hermano, yo no te estoy diciendo de que Dios sea un Dios severo y un, ¿cómo se dice cuando alguien, un dictador, y a la más mínima nos dé una patada? No, no, no. Pero hay a veces que Dios nos tiene que dar una lección de esta manera, escondiéndose. Escondiéndose. A veces es por un trato, porque nosotros somos procesados y Dios tiene que hacer que se ejercite algo que se llama fe. Pero hay a veces que es por causa nuestra. ¿Vale? Porque Dios no es un mayordomo ni un perrito que hace y viene. No, no, no. Dios tiene un carácter. Su persona tiene una personalidad compuesta de diferentes atributos, en el cual uno de ellos es la santidad. Y por lo tanto, aquí vemos de que el Señor, las iniquidades y los pecados, Dios también puede decir, bueno, te voy a dar una lección. Voy a esconder tu rostro. Así que eso es lo primero. Seguimos. Vamos a leer Génesis 3:24. Vamos a leer unos versículos, ¿vale? Y luego estaremos viendo cosas. Génesis 3:24. Bueno, señor, ¿dónde estoy? Génesis 3:24, no se ve bien, ¿no? Se ve ahí como borroso. Sí. Alguien que lo tenga que lo lea, ¿eh? Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bueno, aquí vemos también de que el Señor, por el pecado de Adán, ¿qué hizo? Lo separó y puso querubines con espada de fuego para que hubiera distancia entre el hombre y Dios por un motivo, porque no cogiera del árbol de la vida. Apunten debajo de ese lateral, apunten debajo de este lateral, Proverbios 6, versículo 16 al 19. Proverbios 6, ¿cuánto? 16 al 19. Proverbios 6, 16 al 19. Pueden poner Juan 8, 21 al 24. Lo tienen que ir rellenando. Yo lo estoy diciendo y lo tienen que ir rellenando aquí. En este lateral. Donde está el hombre. Encima del hombre. 8 del 21 al 24. Primero Juan, Proverbios 6, versículo 16 al 19. Juan 8, versículo 21 al 24. Romanos 6, 23. Alguien que lo busque y lo lea. 6, 23. Alguien que lo lea. Lo tengo, pastor. Vamos allá. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
ahí vemos de que hay una consecuencia por el pecado y una consecuencia por la dádiva de Dios, ¿vale? Y el último versículo, Santiago 1. 1. Versículo 14 y versículo 15. Dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha tenido seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Por lo tanto, hay un proceso para pecar. Hay un proceso para pecar, ¿vale? Lo estoy diciendo muy rápido porque quiero ir directamente a lo que vamos a enseñar, porque este esquema lo vamos a estar utilizando más adelante, ¿vale? Bueno, ustedes han visto que abajo pone: el pecado separa al hombre de Dios. Y aquí hay una palabra. Pone jamartía. Y pone igual a pecado. Jamartía, pone igual a pecado. Rellenen este cuadrante, rellénenlo, que luego ya verás cómo lo utilizo. Jamartía, igual pecado. Escúcheme, la jamartía ya es igual pecado. ¿Qué es pecado? ¿Qué es un pecado? La desobediencia a Dios. ¿Eh? La desobediencia a Dios. La desobediencia que falla a la voluntad de Dios, la desobediencia que yerra, que quebranta la ley de Dios. ¿Cómo? Un acto. Entonces, ningún pensamiento es pecado. Sí. Ningún sentimiento es pecado. El pecado es todo aquello que falla al blanco, a la voluntad de Dios, que quebranta la ley. Por eso hay pecados por obra, hay pecados por omisión, hay pecados por... ¿Vale? Jamartía, podemos ir más allá. La jamartía es la fuerza que esclaviza al hombre del pecado. Lo que la naturaleza del hombre ha hecho de que sea una naturaleza pecaminosa ha sido por la jamartía, que es la fuerza del pecado que esclaviza al hombre. Por eso dice el apóstol Pablo: lo que quiero hacer, no hago. Porque todo el que peca es esclavo del pecado. Esa es la diferencia de la jamartía a una simple acción de pecado. La jamartía abarca mucho más, ¿vale? Que ya lo daremos, Seguimos. Debajo de jamartía, Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 4. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Vale? Seguimos, siguiente versículo, 5:17 de Primera de Juan, 5:17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ya lo daremos también. ¿Vale? Y Santiago 4:17, alguien que lo tenga por ahí, que lo apunte, que vamos a terminar de rellenar esto y nos ponemos manos a mano. 17. Santiago 4:17. Fíjate lo que dice Sebas, mira. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No le es contado. Le es imputado como pecado. Se pone difícil la cosa, ¿vale? El hombre tiene muchas características para tener con las papeletas para irse a ese hoyo, ¿vale? Todas, ninguno. Fíjate, que sabe hacer lo bueno, Adolfo, y no lo hace. Le es pecado. Ustedes ven que aquí hay una flechita y en esa flechita pone: ¿por qué me tiene que importar a mí? ¿Por qué me importa? ¿Por qué me importa
Que la iniquidad nos separe de Dios. ¿Por qué me importa que Dios hubiese echado a Adán del huerto? ¿Por qué me importa de que el pecado tenga consecuencias de muerte? ¿Por qué me importa que todo alma que pecare morirá? ¿Por qué me importa todo esto? ¿Por qué me importa? Ya está. Tú imagínate que eso se lo dices a Cristiano Ronaldo. Pues claro, nadie, y con todos los respetos, nadie se bebe una botella de whisky y sabe diciendo qué malo está. Nadie se droga diciendo qué asco. Nadie es infiel diciendo, qué pena. ¿Por qué me importa? ¿Por qué le tiene que importar a una persona que aparentemente lleva una vida normal? ¿Por qué? ¿Alguien que me diga algo? ¿Por qué? Por eso me importa, ¿vale? ¿Y si te digo quién es Dios? Para que yo le agrade. O más fácil. O que le digas, no, es que hay un infierno. Y te dice, bueno, vale, si hay un infierno, pues cuando muramos ya veremos dónde vamos, porque tú me puedes comprobar que el infierno existe. Entonces, si tenemos estas conversaciones con la gente que no conoce a Dios, ¿cómo presentaremos a Dios? Vamos a la Biblia. Segunda de Tesalonicenses. Esto sí lo vamos a leer. Capítulo 1, versículo 8 hasta el 12. Quien lo tenga, que dispare. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, perdón. Capítulo 1, al 8 hasta el 12. Escuchen, que no lean siempre los mismos. Escúchenme, las mesas, por favor. Que no os encerréis entre vosotros. Que compartáis entre los hermanos. Y no tengáis vergüenza de tener una pregunta. No tengáis vergüenza de leer un versículo. Capítulo 2. Venga, lo leo yo. Prestadme atención. Dice así. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se dan cuenta, aquí hay dos vertientes. Los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia. Escúchenme, estén conmigo, por favor. Así es muy difícil. 1, versículo 8 hasta el 10. Vuelvo a leer. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y de toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Bueno, aquí vemos una descripción de lo que va a acontecer a los que no han conocido a Dios. Aquí no hay tutía. Aquí especifica muy bien. No es que como le predicaron, no conocieron a Dios, ni creyeron al Evangelio del Señor Jesucristo. Lo dice muy bien entre los dos. ¿Vale? Y ahora dice lo que va a pasar. Llama de fuego, de su presencia, de su gloria. Y ahora dice lo que va a pasar a los que han creído, a nosotros. Va a cumplir todas sus promesas de piedad. Va a ser aparecido a nosotros. Le vamos a glorificar. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a seguir estando mucho más unidos con él. Amén. Amén. Apunten. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Me hubiese gustado ver todos los textos, pero va a ser 12, versículo 13.
Romanos 14:8. Romanos 14:8. Romanos 14:8. Hebreos 2:1 al 4. Miren. Vale. Vuelvo a repetir. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 hasta el versículo 2. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 3. Romanos, capítulo 14, versículo 8. Hebreos 2, versículo 1 al 4. Déjenme leer esto mientras me prestan atención y las niñas están quietas. ¿Vale? Por favor, los niños. Los niños. Lo voy a leer para ver quién escucha y está atento y digiere lo que voy a leer. ¿Vale? Hemos hablado de que todos los hombres son pecadores, que todos los hombres no tienen posibilidad de tener unidad con Dios. Hemos hablado de que Dios tiene la iniciativa, que Dios ha provisto el plan de salvación, que Dios ha provisto del mediador. Y parece ser de que el mensaje es para los pecadores y parece ser de que nosotros ya no tenemos nada más que hacer. Hemos aceptado a Cristo. ¿No? Parece ser que con nosotros ya no va la vaina, como dicen con los países de nuestros hermanos. ¿Vale? Miren lo que dice Hebreos capítulo 2 del 1 al 4. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Por lo tanto, ahí la palabra deslizar es para todos los que hemos creído. Porque está hablando a gente que ha creído, ¿vale? Por eso también a mí me importa saber lo que es el hombre y cuál es la condición y la consecuencia por el pecado en el hombre, ¿vale? Y cerramos esa flechita con Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 al 15. Hola, guapa. Venga, que ya que se hemos acabado. 20 de 12 al 15. Bueno, ahora nos vamos, gracias a Dios, y digo bien, gracias a Dios, al mediador, a Cristo. Miren lo que dice Juan capítulo 14, versículo 6, para que lo apunten abajo de la flechita. Pero cuando se celebra el cumpleaños, perdón, estoy mal. 14:6. 14:6. Dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. ¿Y cómo termina? Nadie viene al Padre. Y cuando dice nadie, ¿un católico? No. Pastor, ¿ya te estás metiendo? Hermanos, si el problema de los católicos no es en quien creen. El problema de los católicos es cómo creen. Porque para ser salvos necesitamos un milagro invisible que es la regeneración, el nuevo nacimiento. Y si entendemos que cuando alguien es partícipe del plan de salvación, el mediador lo alcanza, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, que ya lo iremos dando poco a poco, esa verdad que nos hace abrir los ojos, nos hace entender que nuestra forma de creer es errónea y nos volvemos.
Un musulmán cree en Dios. Cree en Dios. Pero puede llegar a hacer clic, clac, ¡pum! Y explota. ¿Y cree en Dios? Es una fe que lleva a la condenación. ¿Por qué? Porque su fe no está exclusivamente aquí. Solo aquí. Nadie va al Padre sino por mí. Juan capítulo 6, capítulo 14, versículo 6. Apunten aquí los versículos que les voy a dar. Podríamos dar, bueno, un montón, pero bueno. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su primogénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. ¿Vale? Romanos 3, 21 al 26. Les voy a poner ese aviso. Este cuadrante tiene trampa para los próximos días que vamos a estar haciendo cosas. Romanos 3, versículo 21 al 26. Efesios capítulo 1, ¿por qué no escribes? Efesios capítulo 1, versículo 7, versículo 10. Del 7 al 10, ¿no? Del 7 al 10. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. ¿Quién se sabe ese? Capítulo 2, versículo 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. El mediador, mira lo que pasa con el mediador. Dice, el cual quiere, escúchenme, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Aquí qué dice? ¿Unos pocos? ¿Qué dice? Todos. ¿Y quién quiere que todos los hombres se arrepientan y tengan el conocimiento de la verdad? Dios. Vale. ¿Y qué hemos dicho que Jesús dice en Juan? Capítulo 14. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Y la vida. Por lo tanto, Dios quiere que todo el mundo conozca del mediador. Que todos los hombres conozcan del mediador. Que todos los hombres se arrepientan. Y que todos los hombres puedan ser alcanzados por este plan de salvación que está en Cristo. Eso es lo que quiere Dios. Ahora pregunto, ¿será así? Lo dejamos en el aire. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. ¿Lo tienen todo apuntado? Sí. ¿Ustedes han visto la diferencia de esta foto a esta? Sí. ¿No la han visto? Pues entonces está que está ciego. Ahora tenemos que hacer el dibujo ese, que aquí no lo tenemos. ¿Eh? El dibujo ese de... Hazlo tú. Mira qué fácil es. Lo tenemos que hacer aquí, claro, por eso. Mira qué fácil es. Día, no va a guardar el otro día. Es el puente. El mediador es el puente. Es el puente. Primera de Timoteo 2:5, por favor. Lo tengo yo. ¿Lo leen ustedes o lo leo yo? 2:5. 2:5. Dice así. Porque solo hay... Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Y los hombres, Jesucristo hombre. Perdónenme, porque hay un solo mediador y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. Y el otro día estuvimos hablando que por esta causa era la encarnación de Cristo o la encarnación de Dios. ¿Vale? Ustedes han visto
Que aquí hay tres pilares fundamentales, ¿lo ven? ¿O no lo ven? Amén. ¿Qué pone en el pilar primero? Muerte. Vale, pregunta que voy a hacer. ¿Por qué es tan importante la muerte de Jesús? ¿Pregunto? Para la salvación del pecado. Y yo te digo, ¿y no puedo salvarlo de otra manera? ¿Por qué? Porque solo Jesús es el camino. Solo Jesús es el camino. ¿Pero por qué tuvo que morir? ¿Si es Dios? Con nosotros, para que fuera... Eso es. Bueno, Y nosotros fuéramos... ¿por qué tuvo que ir a la sepultura? Para morir como hombre. Para que se cumpliera la escritura. ¿Qué hemos dicho que era el mediador? Representante De Dios hecho hombre. de la humanidad. Amén. De los Pero nadie puede satisfacer a Dios, solo el mismo. porque todos los hombres son pecadores. Pero el primer Adán, ¿cómo era? Dice, por el primer Adán entró la desobediencia, por la desobediencia la muerte, y dice que por el posterior Adán y su obediencia entró la vida a muchos. Por lo tanto, tiene que participar de lo mismo que nosotros. De todo. Carne, muerte, sepultura, pero ahora va a abrir la puerta a algo que no estamos acostumbrados. Amén. Resurrección. Amén. Yo añado otro pilar más ahí. Yo añadiría cuando fue ascendido y glorificado. Pero bueno, ya lo veremos. Con estos tres, quédense con ellos. ¿Vale? Muerte, sepultura y resurrección. Si en uno de estos tres pilares se quiebra, se hace el sacrificio de la cruz para salvación ineficaz. Voy a volver a repetir esto. Si nosotros de la doctrina de salvación, del plan perfecto de Dios, se nos ocurre quebrar uno de estos tres pilares, hacemos el sacrificio de Cristo ineficiente, ineficaz. ¿Qué significa la muerte? ¿Qué significa la sepultura? ¿Qué significa la resurrección? Lo veremos, tranquilos, ya llegaremos, paso por paso, ¿vale? Y abajo ustedes están viendo, su sacrificio hace un puente. Su sacrificio hace un puente. Pueden apuntar 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 hasta el versículo 22. Y pueden apuntar Hebreos, bueno, venga, les dejo ahí. Es que estoy deseando entrar yo en lo que quiero hacer. Corintios 15, 20 al 22. y Hebreos 4, 3. Del Hebreos 4, del 13 al 16. Y bueno, después de este ejercicio que hemos hecho, vamos a empezar ahora. 15, 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 22. Y Hebreos capítulo 4, versículo 13 al 16. Hasta el 16. Hebreos 4, del 13 al 16. Bueno. Bueno, escúchenme, a ver si me podéis dejar estos... ¿A qué hora vamos a acabar? Vamos a empezar a las 8, 9 y 20. ¿Les parece? Media hora, venga. ¿Me dejan 30 minutitos? Vale. Venga, ¿ya lo tienen todo apuntado? Venga, cuando ya termine de apuntar no empiezo, si no empiezo. Esta no puede. Porque está amarillo, sé que hace falta lavarlo. Bueno, ya. Ya. Pero falta uno. ¿Lo tienen ya? Primera pregunta. Atiéndanme. Primera pregunta. Después de lo que hemos dado,
Me las tienen que responder todo, ¿vale? Primera pregunta. ¿Quién necesita ser reconciliado con Dios? Todos los apartados. Si están todos apartados, joder. Si es que me da igual. ¿Vale? Voy a volver a repetir una pregunta sencilla. Hermano, voy a hacer la pregunta. ¿Quién necesita ser reconciliado con Dios? El hombre. ¿Vale? El hombre. Venga, el hombre. Segunda pregunta de primera de Paulitos. Venga, segunda pregunta de primera de Paulitos. ¿Para quién es el plan de salvación? Mira cómo van respondiendo por ahí. Para todos. Para el hombre. Y tercera pregunta. ¿Por qué? ¿Para que puedas ser salvo? Por amor, por gracia. Voy a volver a repetir las tres preguntas, ¿vale? Primera pregunta. ¿Quién necesita ser reconciliado con Dios? El hombre. ¿Para quién es el plan de salvación? Para todos los hombres. ¿Por qué? Para no ir a... Porque todos los hombres son pecadores. Porque todos los hombres son pecadores. Primera de Michu. Porque todos los hombres son pecadores. Por lo tanto, todo está hecho exclusivamente para el hombre. Porque todos somos pecadores. ¿Cómo se le llama esto? ¿Lo pone ahí o no lo pone ahí? Expiación. Expiación. ¿No pone para rellenar nada? Sí. Expiación de los Pues hay una pecados. palabra que tenéis que añadir ahí. Esto se llama expiación ilimitada. 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 Expiación ilimitada. ¿Qué quiere decir ilimitada? ¿Qué tiene? ¿Qué? Que no tiene límite. Por lo tanto, si el hombre necesita ser salvo, si el hombre del plan de salvación es para todos los hombres y todos los hombres son pecadores, este sacrificio, este mediador, este plan de salvación, ¿para quién es? Para todos. Para todos. Porque si no sería una expiación limitada. Para ti sí, para ti no. Para blancos sí, para negros no. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Que Dios se ha dado para que todos crean. Pero, ¿serán todos salvos? Bueno, vamos a empezar a leer. Como el otro día dijimos, según vamos leyendo, vamos rellenando. Según la duda que salga, se levanta la mano, se pregunta, se explica. ¿Vale? Así que... Alguien que tenga la voz alta, Jonás, te ha tocado. Empieza a leer hasta que yo te diga. Como se observó anteriormente, debido a la... Nadie puede ser, Bueno, menos. ahora ya vamos cogiendo el ritmo. ¿Qué pondrías tú ahí? Como se observó anteriormente, debido a la... Depravación total. Como se observó anteriormente, debido a la depravación total, nadie puede ser... Vale, mira, han acertado una. A menos que Dios tome la iniciativa en la salvación. La buena noticia es que Dios es... Bueno, Amor. ¡Aleluya! Entonces ya vemos de que el problema, escúchenme, estaba en un hombre pecador, un Dios santo, pero damos gracias a Dios que Él también es santo, pero es amor.
¿Vale? Es amor. ¿Dónde viene eso la palabra? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Y también se repite en el versículo 16, por si quieren verlo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Y en el versículo 16 también se repite ese texto de que Dios es amor. ¿Vale? Y miren lo que dice el Salmo 145. Eso lo ponemos en el texto siguiente, ¿no? Sí, por el texto, rellénelo ahí. 145. Igual, de paso. Versículo 14. Miren lo que dice. Escúchenme. Escúchenme, ¿vale? Que ya vamos cogiendo forma. Tenemos un Dios santo que tiene a una criatura pecadora y tiene que hacer algo para salvarle. Escuchen, Dios no salva al hombre por su santidad. Dios salva al hombre por su amor, porque Él es amor. Pero ahora todo el plan de salvación se tiene que adaptar a la demanda de un Dios santo, justo, misericordioso, perfecto. ¿Qué dijimos del plan de salvación? Que es impresionante que un plan de salvación tan sencillo, porque todo el mundo puede comer de él, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, todo el mundo puede ser alcanzado por este plan de salvación. Pero ¿qué dijimos? Que era tan sumamente profundo para que nadie pudiera encontrar ni un defecto. Ese es el plan de salvación. ¿Vale? Así que vamos a ver lo que dice Salmo 145, versículo 14. Alguien que lo tenga, que lo lea, por favor. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta. Así que Jehová es un Dios misericordioso. Un Dios que sus obras están envueltas todas en misericordia. Vamos a seguir. Seguimos leyendo, Jonás, por favor. Él ama incluso a sus enemigos. ¿Puede ser? ¿Quién está de acuerdo con eso? Voy a preguntar otra vez. Los que estén de acuerdo con lo que ha dicho Jonás, que levanten la mano. Los que no están con él están contra él. Jonás ha dicho, Dios ama aún a sus enemigos. Ahora, los que piensen que Dios no ama aún a sus enemigos, que levanten la mano. ¿Nadie? Entonces no puede ser. No puede ser. Si antes no se ha levantado la mano, se tendrá que levantar ahora, ¿no? Yo creo que no son sus enemigos. Él ama incluso a sus enemigos. Yo puedo ser tu enemigo, pero no tenemos. Es que el Señor dice que no está contra ¿Cómo? está contra mí. Yo puedo ser tu enemigo. Voy a volver a repetir. Voy a volver a repetir. Él ama incluso a sus. Escúchenme, por favor, a mí. Vale. Dime, hermana. ¿No he dicho nada? Dice, Dios ama aún, y él ha dicho, a sus enemigos. No, pone Dios ama incluso a sus. Dios ama incluso a sus enemigos. ¿Quién está de acuerdo con eso? Vale, pero ¿no dice la Biblia que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? No dice que Dios no le ama. ¿No dice la Biblia también que Dios está irado continuamente con el pecador? Es que por estar airado y porque te constituyas enemigo suyo no significa que no te ame. Amén. Porque hay gente que tiene un Dios que se piensa que cuando hace algo malo, ya Dios lo dejó de amar. ¿Usted no se ha encontrado con alguien que se ha puesto a hablar con él, que no conoce y dice, no, es como me va a amar a Dios con lo mal que, con las cosas malas que yo he hecho? Sí, Dios sabe de que el pago de tu pecado es la muerte, pero Dios te sigue amando. Amén. Dios ama incluso a sus enemigos. ¿Quién me puede coger Mateo capítulo 5? Lo voy a leer yo, ¿vale? Porque si no, en el texto pone Mateo capítulo 5, versículo 38. Al 43. Que lo lea alguien, por favor. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, móvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, quitarle la túnica. Déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2.
Al que te pida, dale. Y al que se quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Hoy te he dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mira, tío. Bueno, escúchenme, miren, me es muy difícil. Escúchenme, canso, es muy difícil. Los niños pueden dar guerra, pero si los padres y los adultos se distraen por un niño, me cuesta muchísimo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque sé de que lo que voy a estar explicando va a estar por aquí. Pase por aquí. Prefiero cortar y decir, hemos recibido esto, hemos recibido esto. Pero, porque los seminarios, bueno, no son como los cursos, tienen que estar, ustedes son los que tienen que estar pendientes, que yo esto me lo sé. Esto sí yo me lo sé. Y es más, a mí esto me hace un bien que no voy a saber por qué. Porque utilizo a lo mejor a la semana 7 o 8 horas de lectura toda la semana. A mí me hace un bien que no te puedes imaginar, aunque callándome la boca. Pero son ustedes los que tienen que prestar atención. ¿Vale? Amén. Venga. ¿Qué es lo que ha dicho la hermana Julia? Venga, alguien que me haga un resumen en 4 palabras. Que ama hasta incluso a sus enemigos. Cristo viene a enseñar de que aunque Dios ha dado la ley, quien haga esto morirá, quien haga esto morirá, quien haga esto morirá, quien haga esto morirá. Cristo está enseñando de que aunque ellos han oído eso, nosotros tenemos que amar incluso a los que nos persiguen, bendecir a los que nos maldicen, orar por los que se enemistan con nosotros. Porque realmente, aunque la ley vino al hombre y el hombre es condenado porque la ley viene a traer conocimiento del pecado, Dios sigue siendo amor. ¿Han entendido eso fácil? Por eso Cristo viene a enseñar eso. ¿Vale? Seguimos. Primera de Timoteo 2, versículo 4, por favor. Versículo 4. ¿Lo tiene alguien por ahí? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, vamos a volver a leer. Vuelvo a repetirlo. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que todos los hombres vuelvan a la verdad. ¿Vale? Vamos a coger segunda de Pedro. Capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y bueno, me paso. Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículo 9. Si lo tiene, hermano, dispare. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, ustedes se están dando cuenta de que estoy haciendo mucho hincapié en que Dios quiere que todo el mundo se salve. Amén. Dios quiere que todos, ¿vale?, procedan al arrepentimiento, que todos puedan conocer de este plano, aceptar esta salvación. Por lo tanto, este plan de salvación se pone para todos, ¿vale? Seguimos leyendo, Jonás. Y él no se complace en la muerte de los impíos, sino que prefiere que se arrepientan de sus pecados y vivan. Ahí poner Ezequiel capítulo 18, versículo 23 y versículo 33. Ahí lo pueden ver ustedes, de que Dios no se alegra con la muerte de ¿quién? De los impíos. 18, 23 y versículo 33. Lo pueden ver ustedes ahí, ¿vale? Dios no se alegra en la muerte de los impíos. Él prefiere que se arrepientan y que vivan, ¿vale? Bueno. Hermana Mel, ¿tiene la hojita ahí? ¿Va al ritmo con nosotros? Voy apuntando. Vale. ¿Quién puede seguir leyendo? ¿Alguien puede seguir leyendo? Quien sea.
¿Sé cuál es? ¿Alguien puede seguir leyendo? Él ha tomado en la obra de salvación enviado a su hijo a morir por los pecados. Vamos a ver, ustedes, vamos a ver, ¿sabes por qué hago yo esas hojas? Mira, esas hojas las hago porque si yo te lo explico, hay un ejercicio que se llama de poder ser copartícipe de lo que estamos haciendo, participativo. Yo te lo pongo sin rellenar porque cuando tú escribes, esas palabras se te van a memorizar, pero para que tú te enteres tienes que ir leyendo y pensando lo que tiene que ir en ese cachito que está en blanco. De nada sirve de que te hagan así que digan lo que hay que poner ahí y lo pongas, que también, pero si estás leyendo conmigo, si estás, ¿sabes?, participando de lo que dice una hermana y un hermano, te darás cuenta cuando una cosa se dice mal y cuando se corrige bien. Mira, por ejemplo, vuelvo a repetir lo que has dicho. Él ha tomado en la obra de salvación enviado a su único hijo a morir por los pecados, ¿ves? Vale, ahora ¿qué entra en esa frase? Pecado y hombre. Él ha tomado fuerte. Léelo como tú lo leerías. Él ha tomado el pecado en la obra de salvación, enviando a su único hijo a morir por los pecados del hombre. Mira lo que está leyendo. Él ha tomado el pecado en la obra de salvación, enviando a su hijo a morir por los pecados del hombre. ¿Ustedes le ven sentido? Voy a volver a repetir. Venga, vamos a ver. Voy a volver a repetir. Adolfo. Él ha tomado el pecado en la obra de salvación. ¿Él ha tomado el pecado en la obra de salvación? No. ¿Él ha tomado el pecado? No. No cuadra esa frase. Él aborrece el pecado. Él ha tomado el pecado en la obra de salvación, enviando a su único hijo a morir por los pecados del hombre. La primera palabra yo creo que no cuadra. La iniciativa. Léelo otra vez. Léelo otra vez. Él ha tomado la iniciativa en la obra de salvación, enviando a su único hijo para morir por los pecados del hombre. Te voy a decir cómo es. El hermano acertado. Es así. Dice, él ha tomado la iniciativa en la obra de salvación. Porque el hombre no puede tomar nada. Él ha tomado la iniciativa en la obra de salvación, enviando a su hijo unigénito para, dice, por los pecados de todo el mundo. Dios ha tomado la iniciativa en el plan de salvación, enviando a su único hijo para morir por el pecado de todos. Eso es lo que Dios ha hecho. Y cuando estoy hablando de Dios, estoy hablando de Dios, ¿eh? De Dios. ¿Vale? Como nos dice tan bellamente, ¿lo tenéis ahí? ¿Tenéis el texto? No, pero el texto lo pone Juan. Como lo dice tan bellamente Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Pero es que ese texto, hablando de salvación, se queda a medias. Y lo decimos 300.000 veces. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Punto, el 16. ¿Sí o no? Pero mira lo que dice el 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese es el plan de salvación. Dios ama, entrega a su Hijo. ¿Por quién? Por el mundo. Para que todo el que crea. Ahí está el llamado, para todo el que crea. Todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahora, claro, ahora dice unas consecuencias de este plan de salvación. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el plan de salvación, para que el mundo sea salvo por él. Ahora, ¿qué dice? Dice,
El que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, quien no cree no le puede alcanzar el plan de la salvación, pero quien cree, sí. Por ejemplo, miren, uno de los puntos del calvinismo, porque le voy a decir una cosa, hay dos puntos de vista, ¿vale? Uno es el calvinismo, que no significa, hermanos, que sea erróneo, ¿vale? Y otro, arminianismo, ¿vale? Los dos, estos dos contemporáneos, Jacobo Arminiano y Calvino, salieron de la misma línea. Es más, Arminio sale de Calvino, de los calvinistas. Lo que pasa que referente al plan de salvación, los calvinistas piensan de que el sacrificio de Cristo es limitado, es solamente para la gente elegida, ¿vale? Cuando hemos visto por activa y por pasiva que es para todos. Ahora, ¿por qué sabemos que los arminianos tienen un sacrificio ilimitado? Porque la Escritura dice que es para todos. Ahora, cuando los calvinistas dicen de que es para unos pocos, ellos entienden de que, ¿vale?, la salvación, Dios tiene un plan tan perfecto que no falla. La que Dios elige, lo salva. Pero los arminianos dicen de que el plan de salvación es tan perfecto que se expone a todos los hombres. Y todo el que quiera creer va a ser salvo. Independiente de quien quiera que sea, va a ser salvo. Ahora mi pregunta es, ¿quién da más seguridad? ¿Un sacrificio limitado o un sacrificio ilimitado? Ilimitado. Ilimitado. No le pregunto. Porque ahora vamos a estar viendo cosas. Vamos a ver, ahora yo pregunto, si el sacrificio de Cristo es limitado y yo no soy elegido y quiero abrazar el sacrificio de Cristo, No podría. Pues, claro. Sería imposible. o imagínate de que llevas toda la vida en una iglesia y te piensas que eres salvo, pero como no has sido elegido, pero si el sacrificio es ilimitado, todo el que cree les ha alcanzado el plan de salvación. Hay un versículo clave, dice: a los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. A los que están en Cristo Jesús, a los que han creído en Cristo Jesús, el plan de salvación les alcanza. No por méritos, no porque el hombre pueda, no, sino porque el plan de salvación es tan perfecto que todo aquel que lo acepta, por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús, es salvo. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia entre una posición y otra? ¿Vale? Los hermanos, hay un extremo, ¿vale?, que es una herejía, que piensan de que salvo siempre salvo, y luego hay un extremo que es algo sano, que piensan de que la persona que nace de nuevo pues vive para Dios, se intenta cambiar del pecado, es nacido de nuevo, y esa doctrina es compatible, ¿sabes?, con el arminianismo, ¿vale? Y el arminianismo con ellos, ¿vale? Otra cosa es la supergracia, que eso ya lo veremos en otro tiempo. Seguimos. ¿Quién puede seguir leyendo? Yo. Vamos allá. Yo pues, Dios ha provisto el perdón de los pecados y la Ok. salvación de cada hombre por medio de la muerte de Jesucristo, el nombre justo de la humanidad pecadora. De hecho, por la que me ha quedado ahí, de Dios Jesús gustó la muerte por todos. Voy a leer. Dios ha provisto el perdón de los pecados y la salvación de cada persona por medio de la muerte de Jesucristo, en nombre de la humanidad pecadora. De hecho, por la gracia de Dios, Jesús gustó la muerte por todos. Voy a repetir.
Dios ha provisto. ¿Quién ha sido el que ha provisto el plan de salvación? Dios. Dios. ¿Vale? Dios ha provisto el perdón de los pecados y la salvación de cada persona por medio de la muerte de Cristo. Pilar, muerto. ¿Vale? En nombre de la humanidad pecadora. De hecho, por la gracia de Dios, Jesús gustó, participó, saboreó, tuvo que pasar por ello. ¿Por qué? Por la muerte. Por todos. ¿Vale? ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Hebreos 2.9. Hebreos 2.9. 2:9. Sí. Hebreos 2.9. Pero vemos que Jesús, a quien Dios hizo algo menor que los ángeles, por un poco de tiempo, está coronado de gloria y honor, a causa de la muerte que sufrió. Dios en su amor quiso que experimentara la muerte para bien de todos. ¿Ha visto? Mire, ¿esa revisión cuál es? Sí. Vale, no la quiten, no la quiten. No la quitaba, sí, te voy a decir cuál es, pero me la tenía más marcada, pero Biblia Dios hablada hoy. Vale, cógete traducción lenguaje actual. Vale. Pero Dios nos ama y envió a Jesús. Vale, ha puesto la palabra ama. Hemos dicho que Dios es amor. ¿Vale? Muy bien, vale. Pero Dios nos ama y envía a Jesús a morir para salvarnos. Por eso, aunque Dios permitió que por algún tiempo Jesús fuera menos importante que los ángeles, ahora Jesús ha recibido gloria y honor. Mira cómo dice Reina Valera. Capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Así que Dios hizo que Jesús experimentara la muerte por la gracia, por su gracia. ¿Para quién? Para todos. ¿Se dan cuenta? ¿Vale? Seguimos leyendo. Como dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Yo creo que esos textos sí los tienen, ¿no? ¿Vale? Como dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Reafirmamos. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí queda ya explícito, ¿vale? De que Dios no solamente se ha dado por nosotros, el colectivo de la iglesia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Dios no solamente es propiciación para nuestros pecados, colectivo de la iglesia, sino también, dice la palabra del Señor, de todo el mundo. Por lo tanto, nosotros nos enfocamos en esa área, ¿vale? En esa área. Más adelante, en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, citado anteriormente, dice así: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Los siguientes versículos, Primera de Timoteo, continúa diciendo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Vale? Tienen ustedes todos los textos ahí, ¿verdad? Sí. Los tienen escritos y los tienen bien, no los pueden leer luego. Porque creo que esto ha quedado... ¿Más? Que lo repita. ¿Es bien? Él es la propiciación, sino también se ha dado por todo el mundo. Se dio a sí mismo el rescate por todos. Jesucristo hombre. Vamos a ver, eso lo podéis ver en los versículos. Claro.
Eso, escúchenme, si no les da tiempo a montarlo, lo pueden ver en los versículos. Sé que es mucha información, pero tenemos que ir avanzando porque esto, escúchenme, esto es solamente la introducción, todavía no hemos entrado en la doctrina. Esto es simplemente 2 clases de introducción. Una pregunta, ¿cuántos seminarios son en total el tema este de la salvación? ¿La salvación? Si te la doy completa. Sí, o sea, ¿cuántas clases son realmente? ¿Llevamos 2 hoy? Un año. O sea, son Un año. 4, 5, 6, 7. Escúchame, mira, yo os voy a decir. Es por curiosidad, no por nada. Yo os doy lo más básico. No me voy a palabras en griego, no me voy al Antiguo Testamento, no me voy a nada. Os doy lo que es el núcleo. ¿Vale? La base. Bueno. Ahora, ¿alguien tiene alguna duda de lo que hemos dicho en estos versículos? No, porque Bueno, voy a hacer una pregunta. ¿Qué es propiciación? Es que es tan sencilla como eso. Venga. Efraín, ¿qué es propiciación? porque Venga, ¿qué es propiciación? Te voy a volver a leer el versículo, escúchame, a ver si me pueden escuchar. Venga, vamos, continuamos, Jesús ya hay 20. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Es una palabra importante, porque es la propiciación por nuestros pecados. Es una acción justa. La iniciativa. Y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, que esa palabra propiciación, ¿vale? Es una palabra importante. Cristo es nuestra propiciación, y no solamente la nuestra, sino la propiciación para todo el mundo. Para todo el mundo que crea en Jesús. Propiciación, lo dice la palabra, propicio. Es un acto, un sacrificio que hace de que Dios pueda ser propicio a alguien que es pecador. Si Cristo no está en medio, no puede ser propicio. Miren, lo tengo en una imagen. Miren. ¿Qué más da? No, esta no, la otra. Mira, les leo. A ver si se puede. Propiciación. Satisfacción de la justicia de Dios mediante un sacrificio. Dios es santo. Y su reacción vindicadora. Te puedes ir al Salmo 7:11. La ira de Dios solo se aplaca al quitar el pecado que la causó. En el Nuevo Testamento la muerte expiatoria, propiciación, expiatoria, expiación, propiciación, ¿vale? De Cristo es la promesa por excelencia, en Romanos 3:25, hizo posible que Dios fuera propicio hacia los creyentes y el mundo entero. Y puedes ver capítulo 1 de Primera de Juan, capítulo 2, que es lo que estamos leyendo, y puedes ver Hebreos capítulo 8, versículo 12. La promesa destaca la gravedad del pecado, lo grande de la obra redentora de Cristo y la invitación al pecador de apropiarse de esa obra perfecta. Esa es la palabra propiciación. Por lo tanto, esa obra de Cristo la pueden ver en la propiciación. Ya veremos lo que es en el Antiguo Testamento, la expiación igual, ¿vale? Seguimos. ¿Quieren ver lo que es expiación? Vamos a ver lo que es expiación. Aquí estamos. Estoy yo con el cacharrito este que ahora me lo he comprado. Os vais a enterar cuando lo coja el ritmo. Expiación. Acto por el que se quita el pecado. Se quita el pecado o la contaminación mediante un sacrificio o pago establecido por Dios. ¿Vale? Un acto en el cual se quita el pecado por un sacrificio o un pago establecido por Dios. Por lo tanto,
El acto del sacrificio de la cruz de Cristo hace que Dios sea propicio a nosotros y al mundo, porque Cristo es la expiación, es el pago que Él demanda. Por eso Él es satisfecho en Cristo. ¿Vale? Eso ya lo veremos en el Antiguo Testamento porque es así. Nos iremos un poco. ¿Lo tienen ya todo ahí? Apuntado, ¿no? ¿Cómo? Falta algo, ¿no? No, falta... El último tramo. De hecho, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que se había perdido. Eso nos ha leído aún, ¿no? No. El Padre ha enviado al Hijo, Salvador del mundo, y ahí luego falta una palabra. Dios es el Salvador de todos los hombres. ¿No es así? No. Ahí falta esto aún, ¿no? Bueno. Falta el final. Miren. Seguimos a este punto. Dejen los versículos porque es repetir lo mismo, con confirmaciones. Que amplía el conocimiento porque ves cositas nuevas, pero... Jesús incluso murió por aquellos que, lo niegan y perecen. ¿Qué entra ahí? Jesús incluso murió por aquellos que rechazan su palabra. Jesús murió por aquellos que rechazan su palabra, lo niegan y perecen. Escuchen, Jesús se dio en la cruz incluso hasta por los que se van a ir al infierno. Amén. Escuchen, Jesús se ha dado en la cruz incluso por los que se van al infierno. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios. Amén. Cristo no vino a juzgar a nadie. Cristo vino a salvar a todo el mundo que quiera aceptar el plan de salvación. ¿Vale? Por todo. ¿Les digo los textos? Lucas 22, 17 al 21. Lo leen en casa, ¿vale? De nuevo, pastor. Lucas 22, 17 al 21. Juan 12, 46 al 48. Romanos 14, versículo 15. ¿Eh? 14, 15. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 11. ¿Cómo? 8, 11. Bueno, vamos a dejarlo recopilar. Segunda de Pedro 2:1. Sí. Y Hebreos 10:29. Este sí le voy a leer. 10:29. Miren lo que dice Hebreos 10:29 haciendo una pregunta. Escuchen. Dice, cógete traducción de lenguaje actual, por favor. Hebreos 10:29. 10:29. Traducción de lenguaje actual. ¿Lo tienes? Venga, que aquí paramos, ¿vale? Aquí ya paramos. Falta un poco, pero... Escuchen, hemos dicho que Jesús ha venido a darse incluso hasta por los que niegan, no obedecen su palabra, lo niegan y van a ser condenados, ¿vale? Mira lo que dice Hebreos 10:29, haciendo una pregunta.
¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? ¿Dónde fue santificado? Voy a hacer otra pregunta, venga, a ver si están conmigo, a lo mejor ya vamos muy rápido. Vale. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Sangre del pacto, claro. ¿Vale? Está hablando a alguien que ha sido santificado en la sangre. ¿Vale? Para que veáis de que el sacrificio también ha sido hasta para los que me niegan. Y sigue diciendo: e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. El Espíritu ahí viene con mayúscula, por lo tanto es el Espíritu Santo. ¿Vale? Para que vean de que incluso sabiendo que van a hacer eso, Jesús vino a la cruz para dar la oportunidad también a esas personas. Amén. Pregunto, si Dios ha venido dando un plan de salvación para todos, ¿todos van a ser salvos? No. Joder, qué silencio, o sea, yo pensaba decir todo el mundo no. Bueno. Vale, ahora. Y con esto acabo. ¿Quién salva a los hombres, Dios o Jesús? Dios. El plan de quién es el plan. Te estoy preguntando. Dios, a través de Jesús. ¿De quién era el plan? ¿Nunca te lo has preguntado? Ahora repítela, por favor. Pastor, que se repite que no ha Repítela, escuchado. por favor. Voy a volver a preguntar. ¿Quién salva al hombre, Dios o Jesús? Yo creo que Jesús es el salvador del hombre, ¿no? Han dicho los dos. Hay que responder uno. Venga, le voy a hacer un juego de mente, ¿vale? Imagínense que esto es mi botella de agua. Imagínense que esto es mi botella de agua, ¿vale? Y yo esa botella cojo 3 fracciones. ¿Sigue siendo agua? ¿Vale? Una la hago hielo. ¿Vale? Otra la hago agua. Y la otra la hago gaseoso. Gas. ¿Sigue siendo agua? Total, los tres son H2O. ¿Vale? Tú imagínate que aquí digo que el hielo es Dios. El agua es Jesús. El estado gaseoso es el Espíritu. Vale, te voy a hacer la pregunta. ¿Quién salva al hombre? Dios. Vale. Como veo de que os hace gracia, ahora me vas a dar un versículo donde lo sepáis. Pero la que se ha reído, la que se ha reído. No. Ahora me vais a dar un versículo. Me vais a dar un versículo para confirmar lo que estoy diciendo. ¿Eh? Juan 3:16. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Ahí dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí lo dice que Dios salva al hombre. Pero los tres no son lo mismo. No lo dice. Pero los tres no son lo mismo. No son Dice que Dios lo ama, pero no te especifica que Dios lo salva. Pero los tres no son lo mismo. Es más, te especifica, entregó a Jesús para el que crea en Jesús se salve. Entonces entregó a su hijo. Romanos 8:11. Romanos 8:11. Léelo. Léelo. Romano, adelante. No, venga. ¿Pero va en serio o no? Venga, léelo. Romanos 8,
El Espíritu que se levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivirá también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. ¿Sabes de qué habla eso? De resurrección, no de salvación. Coges un versículo que le voy a dar yo. Primero de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Sí. Dice así. Dice así, primera de Timoteo 4, 10. El capítulo Rafa que hay en Colosenses, capítulo 2, 14, 15, Léelo. él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿De qué habla eso? Que desarmó todo lo que había en contra de nosotros. Hablando de una batalla, ¿verdad? Contra el pecado. Quien tenía el poder del pecado. ¿Quién tiene el poder del pecado y de la muerte? Pero yo te hice una pregunta muy clara. ¿Quién salva al hombre? ¿Jesús o Dios? Os estoy haciendo esto para que entendáis de que aunque conocemos a Jesús, que es el Dios hombre, es Dios quien salva. Amén. ¿Qué dice Hebreos? Y Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando al mundo consigo mismo. Pero ahora mira lo que dice primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos. ¿Lo puedo leer otra vez? Amén, amén, por favor. Voy a leer otra vez. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Porque por eso trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. ¿Vale? ¿Se queda claro? Cerramos aquí. Pero ahí está hablando de Jesús, ¿no, pastor? Ahí es que Jesús es Dios. ¿Qué hablamos el otro día en la introducción? Por esta causa Dios tuvo que venir encarnado. Y el verbo, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este verbo se hizo carne y vino a habitar entre los hombres. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que agradecer a Dios de poder ser salvos. Amén. Bueno, aquí hemos terminado, 9:40, hoy hemos empezado tarde, hay mucha gente, mañana, el próximo martes espero de que no de tanta guerra. Y escúchenme, va a ir tomando las clases un matiz bastante novedoso, bastante importante, no se pierda un seminario, ¿vale? ¿Alguna duda? No, ojo, qué bien, ¿qué pasa? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, o sea, cerramos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre eterno, glorioso Dios, gracias. Porque tu plan, Señor, nos ha salvado sabiendo que no somos merecedores de ello. Ni somos merecedores de que nos haya alcanzado, Señor, tu salvación. Pero gracias por tu iniciativa, por tu amor. Gracias por poder poner ese mediador que pudiera, Señor, satisfacer tu justicia, tu santidad y pudiera darnos la reconciliación por medio del sacrificio propiciatorio y expiatorio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, Señor, hoy nos vamos a casa sabiendo, Señor, de que el mayor regalo, el mayor privilegio, la mayor bendición la tenemos por gracia, que es tu salvación. Amén. Así que dejamos todas las cosas en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Chao. Tiene la duda, hombre, dísela.